Bienvenidos a su iglesia cristiana Puertas Celestiales bajo el lema Cristo viene pronto. En lo que nos están viendo por la transmisión en directo, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 4. Antiguo Testamento, libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 4. Cuando lo tenga me pueden decir amén. Diga conmigo esta mañana: Dios me va a hablar. Y a mí también. Amén. ¿Lo tienen allí? ¿Lo encontraron? Dice la palabra de Dios: así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Vamos a repetir el texto bíblico. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. En esta mañana quiero compartirles un tema: buscando a Dios. ¿Cómo se llama el tema? Buscando a Dios. La nación de Israel se encontraba practicando toda clase de pecados. La nación de Israel en los tiempos del profeta Amós se encontraba practicando toda clase de locuras. Amén. Muchos estaban o andaban en sus ocupaciones. Y entonces Dios levanta al profeta Amós para enviarle precisamente un mensaje a su pueblo. Y Dios le dice a su pueblo: si ustedes quieren seguir viviendo en esta tierra, si ustedes no quieren morir de una muerte prematura espiritualmente y física, tienen que buscarme a mí. Por eso Dios les dice: buscadme y viviréis. Amén. Porque Dios le estaba haciendo un llamado al arrepentimiento, a que nuevamente buscaran los caminos de Dios, a que nuevamente se pusieran en paz con Dios. Amén. Porque si había algo que la nación de Israel dejó de hacer, fue la búsqueda hacia Dios. Y así hay mucho pueblo de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que va a la iglesia. Hay mucho pueblo de Dios que aplaude. Hay mucho pueblo de Dios que canta. Hay mucho pueblo de Dios que lee la Biblia en el culto, pero en lo secreto no busca a Dios. En su vida personal no busca a Dios. Amén. Solo buscan a Dios cuando vienen a la iglesia. No me equivoco. A Dios hay que buscarlo de una manera personal. Y eso tiene que ser todos los días. Porque muchos han dejado de orar como antes. Muchos han dejado de leer la Biblia como antes. Y eso denota que nos hace falta volver a buscar a Dios. Amén. Porque sin duda alguna, cuando nosotros buscamos a Dios, vamos a vivir espiritualmente. Porque mucho pueblo de Dios que por falta de buscar a Dios se ha ido secando espiritualmente. Hay mucho pueblo de Dios que por causa de no buscar a Dios se ha ido alejando de las cosas de Dios. Amén. Hay muchas personas que por no buscar de Dios se detienen. Amén. ¿Por qué se detienen? Porque dejaron de buscar a Dios. Y a veces son obstáculos que se levantan. A veces son prácticas de pecado que se levantan. Y eso se convierte en un obstáculo. Eso se convierte en una barrera, precisamente para que el pueblo de Dios no siga buscando a Dios. Amén. ¿Usted quiere seguir buscando a Dios? Tiene que incrementar su tiempo de oración. ¿Quiere seguir buscando a Dios? Tiene que incrementar la lectura de la palabra de Dios. Amén. ¿Quiere seguir buscando a Dios? Tiene que aumentar todos los días a escuchar palabra
Dios en su vida. Amén. Porque aquí dice Dios: buscadme y viviréis. Y hay mucho pueblo de Dios que ha dejado de buscarle a Él y ha llegado el enfriamiento. Diga conmigo: el enfriamiento. Llegó el estancamiento a su vida porque dejaron de buscar a Dios. En mi experiencia, cuando yo empiezo la vida cristiana y empiezo a buscar a Dios, se levantó algo en mí y yo duré 3 días sin orar. ¿Cuántos días? 3 días sin orar. Y allí se detuvo el fluir del Espíritu Santo, porque algo me ocurrió. Apenas estaba viviendo la vida cristiana, pero cuando me levanté de allí, entonces busqué a Dios con más fervor. Amén. Con un corazón más abierto. Y cuando empiezo a buscar a Dios, comencé a ver la luz de Cristo. Y cuando comencé a buscar a Dios en oración, sentía el fuego del Espíritu Santo. Amén. Cuando empecé a buscar más a Dios, Dios comenzó a abrirme el entendimiento para entender ciertos versículos de la Biblia. Eso yo se lo cuento en mi experiencia personal. Empiezo a buscar más a Dios y entonces los dones espirituales comenzaron a despertar. Amén. Y cuando empiezo a buscar más a Dios, entonces iba a una iglesia y allí ese pastor que no me conocía me llamaba y me soltaba una palabra profética. Amén. Eso ocurre, eso pasa cuando buscamos a Dios. Amén. El buscar a Dios se requiere de una entrega. Voy a repetir: el buscar a Dios se requiere de una entrega. Se requiere de esfuerzo. Amén. Sí, porque hay personas que cuando están enfermas entonces no oran. Hay personas que cuando se levanta un problema en casa entonces no oran. No quieren buscar más a Dios en la iglesia. Amén. Entonces el buscar a Dios, que le dije, se requiere de una entrega, se requiere de un esfuerzo y se requiere también de una disciplina. Diga conmigo: una disciplina. Porque si nosotros no nos disciplinamos en el tiempo de oración, nuestro tiempo de oración estará desorganizado. Y eso se puede prestar para que nosotros dejemos de buscar a Dios. Amén. Por encima del esfuerzo, tenemos que avanzar. Fíjese bien aquí. Muchos años atrás, en los trabajos donde yo estaba, yo me levantaba temprano para orar, pero no podía. El sueño me vencía, el cansancio me vencía. Y cuando me montaba en la buseta, allí comenzaba a hablar con Dios aquí en mi corazón. Amén. Eso se llama estrategias de búsqueda hacia Dios. Son estrategias. Cuando salía del trabajo me montaba en la buseta y allí en la buseta, aquí en mi corazón, venía hablando con Dios. Y en el camino le decía a Dios: Dios mío, no quiero que ningún conocido esté por ahí, porque me metía en conversación. Y precisamente yo iba de pie, iba hablando con mi Dios aquí en mi corazón. Y los que estaban alrededor pensaban de que yo solamente estaba viendo el panorama. Y precisamente se montó un conocido, dio conmigo un conocido. Cuando se levantó ese conocido, me saludó, yo lo saludé, él estaba por allá: no, que ven para acá, no, yo me quedo acá mejor, quédate tú allá. Y desde allá mismo me metí a conversación. Imagínense, estaba la buseta llena. Porque cuando nosotros sacamos tiempos para buscar a Dios, se levanta el enemigo. Amén. Cuando nosotros hacemos el propósito de levantarnos a buscar más a Dios, se levanta la barrera, se levantan los problemas. Pero por encima de toda esa circunstancia, nuestra consigna es seguir buscando a Dios. Amén. Ahora, vamos entonces a otro pasaje bíblico para complementar este tema. Isaías 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6.
¿Lo tienen allí? Dice la Biblia: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Dice la Biblia: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Amén. ¿Cómo le dice Dios a su pueblo? Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Amén. Pregunta: ¿en qué tiempo está este pasaje bíblico? Diga conmigo: en la ley. Y en la ley, cuando Dios cerraba una puerta, nadie la podría abrir. Amén. Dios anunció un diluvio en los tiempos de Noé. Y la Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé, ya no había posibilidad de buscar a Dios. Amén. ¿Por qué Dios destruyó la ciudad de Sodoma y de Gomorra? ¿Por qué? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dios envió ángeles, y cuando Dios envió fuego del cielo y azufre, ya no había vuelta atrás. Amén. Cuando Dios cierra una puerta en el Antiguo Testamento, ojo, nadie la podía abrir. Pero en este tiempo, entonces, ¿cómo aplicaríamos este pasaje bíblico? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Cómo lo aplicaríamos entonces? Porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Amén. Los problemas pueden llegar en cualquier momento. Y si nosotros buscamos a Dios, Dios nos dará la fuerza, la fortaleza, para que cuando venga ese problema de repente, nosotros entonces vamos a poder saber afrontar esas dificultades. Amén. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Pareciese la expresión como si Dios se estuviese alejando de su pueblo. Amén. Y precisamente una de las cosas que Dios quita su misericordia y su gracia de su pueblo es la altivez, el orgullo. Amén. La Biblia dice que Dios mira a los soberbios, ¿de dónde? De lejos. Amén. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Amén. O sea, la disponibilidad de Dios siempre va a estar allí. Ahora fíjense cómo también dice entonces, sigue diciendo el texto bíblico. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Era como si Dios en un momento estuviera cerca de ellos y después como si Dios se alejara de ellos. Amén. ¿Qué le dije al principio? Amós capítulo 5 versículo 4, el contexto del por qué Dios le decía a su nación Israel: si ustedes me buscan, van a vivir. Estaban practicando ¿qué cosa? El pecado. Era un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Y dice la Biblia aquí: llamadle en tanto que está cercano. Amén. Porque precisamente Sansón, cuando la fuerza del Espíritu de Dios venía sobre él, él se levantaba y entonces vencía a los filisteos. Él solo venció a 1000 soldados de los filisteos, del pueblo enemigo. Pero entonces Sansón tenía algo en él, que él cuando veía una mujer, mejor dicho, era un picaflor. Ya conmigo, un picaflor. A tal grado que por ser tan picaflor que ya comenzó a acostarse con prostitutas y siguió avanzando en esa libertad de la carne. Pero aún así venía la fuerza de Dios. Y la Biblia dice: no apagues al espíritu, no contristes al espíritu. Y la Biblia dice que Sansón no supo el momento en que el Espíritu de Dios se fue de él. Amén. Se le pasa mucho al pueblo de Dios. Dice: llamarle en tanto que está cercano.
En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 hay un mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. Y hay una sola iglesia que está haciendo lo correcto delante de Dios. Las otras 6, Dios le dice: tengo unas pocas cosas en contra de ti. Habían filtrado falsas doctrinas, falsas herejías en el restante de las 6 iglesias. Y Dios le dice: arrepiéntete. ¿Cómo le dice Dios? Arrepiéntete, o de no vendré sobre ti y quitaré tu candelero. El candelero, allí echaban aceite de oliva que se servía como combustible para mantener las lámparas o los candeleros o las antorchas encendidas. Y Dios le dice: si no te arrepientes por causa de las falsas doctrinas, yo voy a quitar mi unción de tu vida. Amén. En este tiempo no contristes al Espíritu Santo, no apagues al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede dejar de fluir en la vida de una persona o de un hijo de él por muchas travesuras, por muchas locuras. Amén. Pero en el Antiguo Testamento la Biblia dice que el Espíritu Santo venía de tiempo en tiempo y después se iba. Amén. Ahora la Biblia también dice que Dios no solamente es Dios de lejos, sino un Dios de cerca. Hablando de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar. Entonces, ¿cuál es la expresión entonces aquí? Llamarle en tanto que está cercano. Significa que Dios en la antigüedad, cuando había pecado, Dios tenía que dar las espaldas a muchos pecados. Amén. Porque sin duda alguna Dios es santidad. ¿Dios qué es? Santidad. Por eso en las clases de Cristología enseñaba algo. El por qué Jesús antes de morir expresa, hablando de los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario, Jesucristo expresa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Precisamente porque la santidad de Dios, la luz de Dios, no quiere nada con el pecado. Amén. Y en ese momento Cristo en su cuerpo estaba recibiendo todos los pecados de la humanidad. Estaba recibiendo el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño. ¿Qué más? El egoísmo. Entonces la santidad de Dios no permitía estar allí. Amén. En la Santa Trinidad. Por eso Jesús en ese momento se sintió como abandonado. Amén. Porque estaba recibiendo todo el pecado ¿de qué? De la humanidad en su cuerpo. Amén. Entonces esa expresión, llamarle en tanto que está cercano, significa que cuando un creyente comienza a practicar el pecado, la bendición de Dios se detiene. Amén. Porque hay personas que confunden la búsqueda a Dios con otras cosas. Yo escucho a muchos creyentes que dicen: es que yo busco a Dios. Sí dicen, pero ni siquiera se han leído el libro de los Salmos. Entonces, ¿de qué manera están buscando a Dios? Yo busco a Dios cuando yo solamente oro cuando vengo los domingos a la iglesia. ¿Verdad? Eso no es buscar a Dios. El buscar a Dios significa que yo tengo que dejar todo de lado y empezar en una búsqueda profunda hacia la presencia de Dios. Amén. Ahora me dirá usted: pero si yo trabajo, pero si yo estudio, pero si yo hago oficio. Entonces la pregunta es: si hay tiempo para trabajar, para hacer oficio, para pasear, para celebrar cumpleaños. No estoy diciendo que celebrar el cumpleaños es malo, porque yo también lo celebro, ojo acá. Pero si hay tiempo para todo, entonces ¿por qué no hay tiempo para buscar más a Dios? Amén. Porque precisamente el buscar a Dios, la clave para buscar más a Dios, hay que darle el primer lugar a Dios. Esa es la clave. Porque si nosotros no le damos el primer lugar a Dios, a Cristo en nuestra vida,
entonces ahí no estamos buscando a Dios como Él se merece, si Él nos ha dado todo. Amén. Si las bendiciones que tenemos han sido por su gracia, la salud que tenemos Él nos ha dado, nos las ha impartido, ¿cómo lo hemos de buscar real? Amén. Y a veces lo dejamos en un segundo plano. A veces a nosotros se nos pierde un billete de 50 y mejor dicho, eso, el cuarto lo buscamos por todas partes. Desarmamos la cama, el colchón, el escaparate, sacan toda la ropa y le echan la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Eso fue fulano fue el que se metió aquí. Y eso buscan el billete por aquí y por allá, ¿verdad? Hasta se ponen rabiosos porque el billete se les perdió, ¿o no? ¿Haya pasado? ¿A usted? Hasta lloramos. Hasta lloramos. Ahí van, ¿verdad? Imagínense, si las personas buscan un billete de 50 que se les perdió, ¿por qué entonces no vamos a buscar a Dios si Dios es más valioso que un billete de 50,000 pesos? Porque a Dios sin duda alguna hay que buscarlo con fervor, con pasión. Amén. Nosotros tenemos que enamorarnos de Dios, de la presencia de Dios. Amén. Mira, hay creyentes que buscan otras cosas y no a Dios. Porque en el primer lugar a Dios, lo demás quedará a un lado. Y no significa que hay muchas cosas que son necesarias para nuestra vida. Claro que sí. Ahora fíjese bien, llamarle en tanto que está como, o sea que hay una oportunidad. Ahora que la mano de Dios se está moviendo, que la gloria de Dios se está moviendo, que el poder de Dios se está moviendo. Usted ha visto en los cultos, ¿verdad? Cómo la mano de Dios se ha venido moviendo de una manera bien fuerte, con sanidad, con libertad. Amén. Por eso dice, llamarlo en tanto que está cercano. Hay que aprovechar los tiempos de Dios, los movimientos del Espíritu Santo. Pero hay que hacer como llamarlo. ¿Qué hay que hacer? Eso denota un clamor. Jeremías capítulo 33 versículo 3: clama a mí y yo te responderé. Hay que llamar a Jesús de Nazaret. Amén. Hay que llamarlo a Él. Llamarle en tanto que está cercano. Jesús, el Hijo de Dios. Hubieron 2 ciegos en los evangelios. 2 ciegos. Y cuando escucharon que el maestro iba a pasar por aquel lugar, inmediatamente expresaron lo siguiente: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban con Jesús le mandaron a callar. Y la Biblia dice que entonces clamaron más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Hay que llamar a Jesús. Hay que clamar a Jesús de Nazaret para que nos ayude a buscarle más, para que nos ayude a despojarnos de todas las cosas que a Él no le agradan. Hay que clamarle a Él en esta mañana. Amén. Sigo avanzando. Sigo, me detengo. Suelto otra. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces y da de comer a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, dice la Biblia que todos comieron, se saciaron, quedaron gorditos y sobró. Y después llega un momento donde ya Jesús no está con la multitud. Y después la multitud, dice la Biblia, que comenzó a buscar ¿a quién? A Cristo. Pero cuando viene la multitud buscando a Cristo, apenas Cristo los ve, les dice, porque Cristo es Dios. Amén. Él sabía el por qué entonces le estaban buscando ahora. Y cuando ellos vienen, Jesucristo les dice: un momento,
ustedes no me están buscando a mí. Ustedes me están buscando para que yo nuevamente les multiplique los panes y los peces. Amén. Busquen no la comida que perece, sino busquen la comida espiritual. Jesús de Nazaret sabía el por qué le estaban buscando. Amén. Y ese por aquí he pasado muchas almas. Diga conmigo, por aquí. Y se llevan milagros poderosos. Se llevan una libertad poderosa. Más de 5 años sin trabajar, y cuando vienen aquí Dios les responde, Dios les da una palabra profética. Y cuando reciben su bendición, cuando reciben la restauración de su hogar, se fueron y nunca más regresaron. Ahora, no importa si no regresan más aquí. El problema es que no solamente no regresaron más, y se alejaron de Dios. Eso es lo peor. Amén. Hay muchas personas que se acercan a eso, buscando un beneficio en las manos de Dios. Una vez lo obtienen, se alejan de Dios, se apartan de Dios. Amén. Y eso es peligroso. Diga conmigo, eso es peligroso. Porque entonces en otra ocasión vienen 10 leprosos también delante de Cristo y le dicen: Maestro, sánanos. Y Cristo le dice: vayan y presenten una ofrenda conforme a la ley, conforme a la ley, por su purificación. En la ley, está hablando de la ofrenda de la ley, por la purificación. Y dice la Biblia que cuando iban de camino fueron sanados, y uno solo se regresó. Dale gloria a Cristo. Dice la Biblia que se postró y adoró. Jesús le hace la pregunta al ex leproso: y no son 10 los que están, no son otros 9 que estaban contigo, ¿por qué no regresaron? 10 enfermos, y todos 10 reciben la sanidad, y uno solo se regresó para adorar y darle gracias a Dios. Amén. Por aquí ha pasado mucha gente que Dios los sana y después le dan la gloria al mundo, y después le dan la gloria a los ídolos de yeso, de madera. Diga conmigo, ¿en serio? Lo he visto, yo he estado allí. Amén. He orado por personas que frecuentan dolores de cabeza fuertes, y han venido aquí con dolores de cabeza fuertes por muchos días, y Dios los sana. Y después dice: lo que pasa es que cuando llegué en la noche y me tomé el ibuprofeno, se me quitó el dolor de cabeza. Impresionante eso. Entonces muchas vidas, muchas personas están buscando a Dios de una manera errada, buscando siempre un beneficio, y muchas veces Dios usa eso como carnada, porque muchos han venido buscando un beneficio, y cuando Dios le hace milagro, muchos se quedan por agradecimiento a Dios, en la presencia de Dios. Amén. Entonces muchas veces Dios lo usa como una carnada. Amén. ¿Sigo o me detengo? Ahora, ¿qué sucede cuando no buscamos a Dios? ¿Qué sucede o qué acontece cuando no buscamos a Dios? Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 21. ¿Qué sucede cuando no buscamos a Dios? ¿Lo tienen ahí? Dice la Biblia: porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció. Ahora aquí Dios le está hablando a los pastores naturales de ovejas. Ojo acá, naturales de ovejas naturales, no de ovejas de personas. Estoy hablando en este contexto. Ojo acá.
Dice, porque los pastores, ¿qué les pasó? Fatuaron y no buscaron a quién. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Ahora, ¿por qué? En la antigüedad, la economía estaba representada en la ganadería y en la agricultura. Y habían tiempos de sequía y tiempos de lluvia. Amén. Y todo pastor de oveja tenía que saber eso. Que si no llovía, no crecía el pasto y las ovejas no podían pastar. Amén. Era conocido también como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces todo pastor tenía que saber eso. Y todo pastor tenía que almacenar aguas en tanques o en pozos. Amén. Pero había pastores que no se organizaban, no funcionaban bien el pastoreo. Y cuando llegaba el tiempo de sequía, muchas ovejas morían de sed. Amén. ¿Por qué? Porque dice allí, porque no buscaron a Dios. ¿Y qué les pasaba? Dice, no prosperaron. Amén. Y también dice, y todo su ganado se esparció. Si lo tomamos ahora al campo espiritual, hablando de iglesias, porque hay muchas iglesias que se levantan y después, así como se levantan, así mismo se desboronan. ¿Por qué? Porque mezclan falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Porque entonces comienzan a invitar a la profeta que todo lo dice. Esa te dice hasta si dormiste hoy o no, ¿verdad? Porque la labor del pastor principal es buscar primeramente a Dios. Amén. ¿Cuál es la labor principal del pastor? Buscar a Dios, buscar la presencia de Dios, para que Dios imparte dirección. Pero hoy en día no quieren hacer eso. Hoy en día dicen, vamos a buscar un evangelista para que las almas vengan. Mentira del diablo. Diga conmigo, mentira del diablo. Porque entonces dice, hay evangelistas que solamente quieren es púlpito. Entonces no es evangelista. Porque el evangelista es que va a las almas, a las calles, a las casas. Se monta en un bus y el que está al lado le predica. Ese es un evangelista. Amén. Hacen eventos trayendo evangelistas y la gente viene, y cuando se imparte el evangelio, nadie se convierte. Amén. Por eso la labor del pastor, ¿cuál es? Pastorear. La labor del maestro, ¿cuál es? Enseñar. Amén. Entonces hay que buscar a Dios. Y esa es la labor también de la oveja. Ahora de usted, ¿cuál es su labor? Buscar siempre a Dios. Amén. Para que usted comience a revisar, leer la Biblia, prepararse, para que cuando yo esté predicando, alguien aquí diga, un momentico, el pastor dijo esto, pero eso no aparece en la Biblia. Amén. Y por eso es que vienen los engaños. Por eso los martes yo le doy enseñanza. Amén. ¿Qué le doy? Enseñanza, para que usted se prepare, se capacite, para que allá afuera nadie lo pueda engañar. Que precisamente más adelante, un culto aquí dominical, quiero compartir un tema. Mira que nadie te engañe. Próximamente yo les estaré avisando. Es necesario que usted conozca ese tema para que nadie lo engañe. Amén. Hay mucho engaño por allá afuera. ¿Sí o me detengo? Ahora, hay otros obstáculos que nos impiden buscar más a Dios. ¿Cuáles serían esos obstáculos? Afanes, ¿qué más? Ocupaciones excesivas. ¿Cuáles? Ocupaciones excesivas. Sí, porque hay mujeres que trapearon ahora y a los 5 minutos están trapeando. ¿En serio? Diga conmigo, ¿en serio?
Si ya trapió ahora y tiene un tiempo disponible, busca a Dios en oración. ¿Usted conoce mujeres así? Yo conozco mujeres así. ¿En serio? Una hermana que es así, ¿verdad? ¿Me dio cuenta? No le estoy mintiendo. Otro impedimento más que no nos permite buscar a Dios son las redes sociales. ¿Qué es? Esto que tengo aquí, mire. Este es el impedimento más grande que ha surgido en estos tiempos. Porque hay personas que duran 3 horas chateando y duran 5 minutos hablando con Dios. ¿O no es así? Hay que hacer un balance en esto. Yo lo uso, sí, claro que sí. Pero también le dedico tiempo a Dios para hablar con Dios. Medito en su palabra. Amén. En mi mente comienza a fluir textos bíblicos. Y por eso es que yo le puedo impartir estos temas. Amén. Porque esa es mi labor. Y si yo dejo de funcionar en eso para lo cual Dios me llamó, entonces esto me va a amarrar a mí. Esto me va a esclavizar a mí. Porque sin duda alguna las redes sociales han esclavizado a muchas personas, aún a muchos creyentes, aún a muchos pastores los ha esclavizado. Pastores que ya no quieren salir de aquí. Y entonces no estudian la palabra de Dios. Los vemos que ya no están estudiando la palabra de Dios. Vemos a muchos líderes entonces que no están escudriñando la palabra de Dios, sino que entonces estamos buscando a ver a qué líder fue que en TikTok que compartió, qué tema compartió. Entonces eso es lo que agarran y predican. Y no estoy diciendo que es malo escuchar prédicas de otros, no estoy diciendo eso, hago la aclaración. Estoy diciendo que hay un compromiso en la búsqueda hacia Dios. Y las redes sociales le absorben el tiempo a los creyentes. ¿Se lo absorben o no? Todo el día chateando y de la noche otra vez se agarran a chatear. Y cuando van a hablar con Dios, que estoy cansado. Claro. Pasa que no veo la letra de la Biblia. Claro, si pasas viendo. Esas son las ocupaciones que a veces a muchos pueblos de Dios no le permiten buscar más a Dios. Por eso nosotros tenemos que hacer un balance en esta vida. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Un balance. Organizar nuestro tiempo. Tiempo para buscar a Dios. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para morir, para vivir. Amén. Y si hay tiempo para las redes sociales, también tiene que haber tiempo para hablar con Dios. Amén. Sigo, me detengo. Ahora, ¿de qué manera entonces nosotros tenemos que buscar a Dios? ¿De qué manera nosotros tenemos que buscar más a Dios? ¿De qué manera? Vamos a la Biblia entonces, que sea la Biblia la que nos diga. Primer libro de Crónicas, capítulo 16. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. ¿De qué manera tenemos que buscar a Dios o más a Dios? Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Dice la Biblia: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿De qué manera tenemos que buscar a Dios? Y también su poder. Amén. Porque cuando buscamos a Dios, Dios nos va a soltar poder de lo alto. Pero también se nos demanda buscar el rostro de Dios. Y tengo que hacer aquí una aclaración. Pregunta: ¿Dios tiene rostro? ¿La esencia de Dios tiene rostro? Diga conmigo, no. Pero la segunda persona de la Santa Trinidad sí tiene rostro. Pero no son las imágenes que están allí
en muchas casas, ¿verdad? Amén. Por eso el propio Jesucristo dijo: a Dios nadie lo ha visto jamás. A Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Se dio cuenta? Dios no tiene rostro. Entonces, ¿de qué nos está hablando entonces el texto bíblico? Se nos está hablando que Dios oye. Se nos está hablando entonces que Dios habla y que Dios lo observa todo. Amén. Entonces dice: buscad siempre la voz de Dios. Buscad siempre el oído de Dios para hablar con Él. Amén. Y buscad siempre todo lo que Dios está observando de nosotros. Pero dice: buscar su rostro continuamente. O sea, por siempre, en cada momento, en cada instante. Por eso la Biblia dice: orad sin cesar, orad en todo tiempo, dice la Biblia. Amén. ¿De qué manera tenemos que buscar a Dios? Sofonías, capítulo 2. Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Dice la Biblia: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿De qué manera entonces aquí también tenemos que buscar a Dios? Dice: con un corazón humilde. ¿Cómo tenemos que buscar a Dios? Con un corazón humilde. La Biblia dice que Dios mira desde lejos a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, para buscar a Dios tenemos que ser humildes. Amén. La Biblia dice: un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad su justicia. ¿Cómo tenemos que buscar a Dios ahora? Con justicia. Quiero repetir: ¿cómo tenemos que buscar a Dios? Con justicia. Amén. ¿Y qué es justicia? Darle la razón al que la tiene. Eso se llama como justicia. Hay mucho pueblo de Dios que busca a Dios pidiendo juicio. Diga conmigo: Dios no responde eso. Amén. Pero cuando nosotros estamos buscando la justicia de Dios, ¿dónde tenemos que hallarla? En la palabra de Dios. Amén. ¿Dónde la tenemos que hallar? Diga conmigo: en su palabra. Amén. Porque cuando se levanta un altercado, entonces Dios nos dice en su palabra: ama a tu enemigo. Eso se llama como justicia de Dios. Dios dice: hay que perdonar. Eso se llama como justicia de Dios. Amén. Hay que buscar entonces su palabra, porque su palabra es la que nos habla acerca de la justicia de Dios. Amén. Ahora también dice: buscar justicia, buscad mansedumbre. ¿Qué hay que buscar? Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que hay cosas en nuestra vida que no nos permiten el descanso. ¿Cuál? El mal carácter. ¿Amén? No me equivoco. Si usted coge rabia con alguien, ¿será que usted va a tener descanso allí? Claro que no. Y Dios dice: ustedes tienen que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que puedan hallar el descanso para sus almas. Amén. Ahora, sabemos que todo el mundo tiene un carácter, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Y Dios dice en su palabra: aprendan de mí, aprendan de Cristo. Amén. Ahora otro más, Colosenses 3:1. Ahora el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3, versículo 1. ¿De qué manera tenemos que buscar a Dios? Dice la Biblia:
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué tenemos que buscar? Las cosas de arriba. ¿Y qué hay arriba en los cielos de Dios? Que hay paz, amor, gozo, perdón, misericordia. ¿Qué hay arriba? Gozo, misericordia, justicia, gracia de Dios, unción, fuego, poder, llamamiento. Amén. Se nos demanda ahora buscar lo espiritual, buscar lo celestial. Amén. Porque vemos mucho que buscamos más lo terrenal que lo espiritual. Y por eso entonces no avanzamos más en Dios. Ahora vamos al libro del profeta Oseas. Oseas capítulo 5, versículo 15. Estamos en el punto de qué manera tenemos que buscar a Dios. ¿Lo tiene allí? Dice la Biblia: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Vamos a verlo entonces detalladamente. Dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Hay gente, hay creyente que comienza a cometer pecados, que comienza a cometer locuras y no quieren buscar a Dios. Pero cuando llega la consecuencia, entonces tienen que buscar a Dios en angustia. Cuando llega la consecuencia. Amén. Por eso no hay que esperar a que la consecuencia llegue para buscar a Dios. Amén. Otros dicen: yo voy a buscar a Dios cuando ya tenga edad de 50 años. Cuando tenga 50 años, imagínense. Yo voy a servir a Dios ahora que ya mi hijo o mi hija que tenga 10 años cumpla 30. Imagínense. Así es. Usted no sabe, yo imagino que sí sabe, que hay maridos que no tengan buscar, que sus esposas busquen más a Dios. Incluso hay hijos que no le permiten, hijos chiquitos y grandes, que no les permiten a mamá y a papá buscar más a Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Lo sabía o no? Por eso es necesario entonces nosotros darle siempre el primer lugar a Dios. Otro más. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 7, versículo 14. ¿De qué manera tenemos que buscar a Dios? Dice la Biblia: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios aquí le está hablando específicamente a su pueblo. Diga conmigo: el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Específicamente a su pueblo. Amén. Y entonces Dios le dice a su pueblo: pueblo mío, humíllate. ¿Cómo le dice Dios? En el texto bíblico dice: humíllate, ora. Léalo, se dará cuenta. Dice: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare. Entonces Dios le dice a su pueblo: pueblo mío, humíllate. Pueblo mío, ora. Amén.
Lo voy a repetir. Dios le dice a su pueblo: pueblo mío, humíllate y ora. ¿Para por qué? Hay algo más. Dice: busquen mi rostro. Ya les expliqué ahorita lo que era el rostro de Dios. Que Dios escucha, habla y lo observa todo. Amén. Dice: y busquen mi rostro. Y luego Dios le dice: y conviértanse de sus malos, y si se convirtieren de sus malos caminos. En pocas palabras, si ustedes dejan de hacer lo malo. Amén. Si el pueblo de Dios deja de hacer lo malo, entonces ¿qué va a pasar? Dice que Dios va a escuchar esa oración desde los cielos. Amén. ¿Y qué va a hacer Dios? Perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. ¿Qué va a hacer Dios? Sanar nuestra tierra. Amén. Hay muchos pueblos de Dios que no quieren humillarse delante de la presencia de Dios. No quieren orar. No quieren buscar a Dios. Sin embargo, queremos que Dios nos escuche. No queremos apartarnos de las cosas malas, mas sin embargo, queremos que Dios constantemente nos esté hablando. Y queremos poder, queremos unción, y así no se puede. Amén. Y termino aquí con la siguiente pregunta: ¿cuáles son los beneficios que recibimos cuando buscamos a Dios? ¿Cuáles son los beneficios que recibimos cuando buscamos a Dios? Salmo 34. Salmo capítulo 34, versículo 4. ¿Cuáles son los beneficios que recibimos cuando buscamos a Dios? ¿Lo tienen ahí? Salmo 34, versículo 4 y versículo 10. Dice la Biblia: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. En el punto anterior, ¿de qué manera tenemos que buscar a Dios? Despojarnos de lo malo, para poder entonces recibir los beneficios cuando nosotros buscamos a Dios. Entonces nos dice allí: busqué a Jehová y Él me oyó. Amén. Pero primero hay que despojarnos de las cosas malas, para que cuando busquemos a Dios, entonces Él escuche nuestras oraciones. Y dice: mira este beneficio. El segundo beneficio. El primer beneficio es que Dios va a responder nuestras oraciones. Y el segundo es que Él nos va a librar de todos nuestros temores. Amén. Como dice: de todos. No de uno, de todos. Amén. Versículo 10. Ahí mismo en el Salmo 34. Dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mire ese beneficio. ¿Usted quiere ese beneficio? Dice que despojarnos de todas las cosas que a Dios no le agrada, para poder obtener ese beneficio cuando busquemos a Dios. Amén. Cuando mi familia y yo nos convertimos a Cristo, y esto es testimonio, en ese momento no estábamos laborando y nos íbamos a la iglesia, y llegó un momento, yo siempre lo he contado, ¿verdad? Nos íbamos a pie a los ayunos, y después llegó un momento que en la iglesia donde nosotros íbamos nos colocaron una vans. Diga conmigo: una vans. Una busetica pequeña. Nos venían a buscar aquí a la casa, nos llevaban a la iglesia y nos traían. Ahora, porque esa iglesia tenía para hacer eso. Amén. Dice que cuando nosotros buscamos a Dios, dice que no tuvimos falta de ningún bien. Amén. La situación estaba bien dura, bien apretada, y de pronto un mercado como de 300,000 pesos en ese tiempo, imagínense. Hasta frescorro ya lo vi.
se puede imaginar. Antes obviamente. Salían en ese entonces cursos bíblicos, pero tenían unos costos. Y nosotros no podíamos ir porque eran por los costos que demandaban. De pronto nos llamaban al fijo. Ese tiempo mi hermano Helena tenía un fijo, teléfono fijo. Mire, a los monteros, ya que apartamos 3 grupos con todo pago. Solo hace ¿quién? Dios. Amén, amén. Así. Pero eso se da cuando empezamos a buscar a Dios. Dios comienza a abrir las puertas. Amén. Y cuando yo voy en mi búsqueda hacia Dios, en muchas iglesias donde me cerraron las puertas, en otra iglesia Dios me abrió una puerta y mucho mejor. Amén. Me iba buscando estudios bíblicos, porque ese era yo. Yo quería el estudio bíblico. Cuando yo pasaba por una iglesia, yo no veía que culto domingo y culto los martes, no. Yo veía para ver qué día iban a dar curso bíblico, estudio bíblico. Ese era yo en ese entonces. Siempre busqué a Dios. 40 capítulos de la Biblia me leía todos los días, buscando a Dios. Amén. Para poder buscar a Dios, nosotros tenemos que tomar una decisión firme. Amén. Porque cuando yo empiezo a buscar más a Dios, yo tuve que despojarme de muchas amistades. Tuve que dejar cosas que no eran necesarias para mi vida. Amén. Y empecé a buscar más a Dios. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que despojarnos más si queremos los beneficios de lo que significa buscar a Dios. Salmo 9, capítulo 9, versículo 10. Estamos en el punto cuáles son los beneficios que recibimos cuando buscamos a Dios. Salmo capítulo 9, versículo 10, dice la Biblia: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mire ese beneficio. Cuando buscamos a Dios, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? No nos va a desamparar, no nos va a dejar solos. Amén. El diablo va a atacar, el enemigo va a atacar, y Dios allí no nos va a dejar solos. Pero cuando no buscamos a Dios, el enemigo va a atacar y allí vamos a sufrir consecuencias. Mateo capítulo 6, Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, versículo 33. No se preocupe, ya estoy terminando. Dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire ese beneficio. Pero ¿qué hay que hacer primero? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice: y estas cosas serán añadidas. Porque los discípulos, ¿qué hacían? Se afanaban por la comida, por el vestido. No tenían que tomar, beber jugo, vino sin alcohol, o vino nuevo, que el vino nuevo es vino sin alcohol en esos tiempos, que lo usaban como una bebida para comer. Entonces Dios le dice a sus discípulos: los gentiles buscan todas estas cosas, o el no creyente busca todas estas cosas. El que no cree en Dios, el que no es cristiano, siempre se va por las añadiduras primero. Pero lamentablemente hay mucho pueblo de Dios que está haciendo lo mismo que aquel que no conoce de Dios. Entonces Dios le dice a sus propios discípulos, dice: mas ustedes busquen primeramente mi reino, y entonces yo les voy a impartir estos beneficios primeramente. Amén. Porque hay unos que se desesperan cuando no tienen alimento. Hay mamás que se desesperan cuando no tienen alimento para sus hijos.
Y Dios dice, primeramente busca mi reino. Amén. En ese tiempo que había bastante crisis, empezó Dios a abrirme puertas y comenzaban a invitar a orar en casas. Ya conmigo, invitaciones. Y cuando me invitaban y terminaba de orar, allí venía tremenda comida. ¿Ven? Me invitaban a orar en almacenes de ropa. Y en ese tiempo solamente yo tenía un jean y 2 camisas, una manga corta y una manga larga. Y me invitaban a esos almacenes y cuando terminaba de orar allí, me decía la dueña del almacén, ven, agarra un pantalón y agarra una camisa. Gino Pascal. Amén. En otro almacén iba y me regalaban hasta 6 pantalones, así de seguido. 4 camisas. Celular. Yo pedí eso. A ellos nunca se los pedí. Pero era producto de que yo busqué primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Me regalaban, iba a orar y de pronto salía la persona en la casa, mira, estos zapatos están nuevecitos, póntelos, si te quedan, llévate. Yo me los ponía, efectivamente, esos eran los míos. No tenía colonia, diga conmigo, no tenía colonia. Y cuando me seguían invitando de pronto, colonias nuevecitas. Cuando empezaron las revistas, ¿verdad? Empezaron las colonias, 3, 4, hasta 5 colonias acumuladas allí. Se las pedí a ellos. Diga conmigo, no. Pero Dios sabía que era lo que yo necesitaba. Pero eso es cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios va a añadir todo aquello que nos hace falta. Amén. Y entonces termino Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Y aquí terminó. Dice la Biblia: pedid y se os hará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces Dios dice: buscad y hallaréis. Si buscamos a Dios, vamos a hallar presencia de Dios. Y el que busca, halla. O sea, Dios dice: si tú me buscas, me vas a encontrar. Amén. Un encuentro quiere Dios con nosotros. Con lo que se despide. Un encuentro quiere Dios con su pueblo. Amén. El que busca, halla. Un encuentro con el creador de los cielos y de la tierra. Tenemos que ir a ese encuentro. Amén. Levante sus manos ahí donde está. Un encuentro personal con el creador de los cielos y de la tierra. Necesitamos en esta mañana. Cierre sus ojos, levante sus manos, cierre sus ojos y no se salga de este tiempo, porque necesitamos de ese encuentro con Dios. Dios mío, no queremos buscar las añadiduras primero. No queremos buscarte solamente por el beneficio que tú nos das. Queremos buscarte a ti, mi Dios, a ti, Jesús. Queremos buscarte siempre. Queremos buscarte como nuestro Señor. Queremos buscarte como nuestro Salvador. Queremos buscarte a ti, mi Señor, como nuestro Creador. Un encuentro con Dios. Busca ese encuentro con Él, arrepintiéndonos, despojándonos de todas las cosas que a Él no le agradan. Ve a ese encuentro con Dios.
Ve al encuentro con Cristo. Él te está esperando. Él te está esperando. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Aquí está Jesús de Nazaret. Él se está paseando. Él se mueve en medio de este lugar. Él está llegando allí donde estás, en tu silla. Él está llegando al frente de ti. Él te está pidiendo un encuentro personal con Él. Él está aquí, Jesús de Nazaret. Está aquí en esta mañana. Él está aquí en esta mañana. Él está viniendo a ti para decirte: búscame, búscame, hijo mío. Búscame, hija mía. Búscame. Porque tengo muchas cosas que entregarte. Tengo muchas bendiciones para derramar a tu vida. Aún has visto poco. Búscame y verás lo grande que yo he planificado para ti en esta tierra. Búscame, te dice Dios. Búscame, te dice Dios, y las puertas se abrirán. Búscame y te daré lo que otros no te pueden dar. Y cantaraba, cantaraba. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de acercarnos más a Dios. Es el tiempo de entregar más nuestra vida. Es el tiempo de entregar más nuestros corazones a Él. Oh Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, enamóranos más de ti, mi Señor. Ayúdanos a amarte más, ayúdanos a amarte siempre en primer lugar. Oh amado Dios, aquí está nuestra vida. Vamos, habla con Él, porque Cristo está aquí. Cristo está aquí en esta mañana. Habla con Él, dile que lo necesitas, dile que lo anhelas. Dile: Dios mío, yo quiero caminar contigo. Dile: Dios mío, perdóname, porque te he fallado, porque no te he buscado según tus demandas de tu palabra. Dile: Dios mío, perdóname, porque muchas veces me has llamado para orar, para hablar contigo, y yo me he ocupado en otras cosas. Él te está llamando, pueblo de Dios. Él te está llamando a que lo busques. Él te está llamando. Hay un llamamiento a apartarte con Dios para hablar con Él. Él te está llamando porque Él quiere entregarte algo poderoso. Él te está llamando. No dejes de buscarle. No dejes de buscarle. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Búscale a Él. Búscale con todo tu corazón. Búscale con todas tus fuerzas. Búscale, porque Él está aquí. Él está contigo. Búscale, porque algo nuevo va a ocurrir en tu vida. Algo nuevo va a ocurrir en tu vida. Búscale en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo aquel que necesita fuerza de Dios, levante sus manos. Todo aquel que necesita fuerzas de Dios, recibe esas fuerzas nuevas. Recibe fuerzas nuevas para que te esfuerces a buscar más a Dios. Recíbelas. Recibe más las fuerzas de Dios. Recibe más la fortaleza de Dios. Recibe más del toque de la presencia de Dios. Recibe más del toque de la presencia de Dios. Oh, presencia viva de Dios. Coloca todo en las manos de Dios.
todo en las manos de Dios. Preocupaciones, angustia, tristeza. Coloca todo en las manos de Dios en este momento. Coloca todo en las manos de Dios. No pienses en otra cosa. Piensa solamente en Dios en este momento, porque Él quiere hacer algo nuevo contigo. Él quiere hacer algo nuevo en esta mañana contigo. Vamos, piensa en Él en este momento. Solamente en Él. Que tu corazón en esta hora solamente sea dedicado a Él. Busca a Dios de esa manera en esta mañana. Piensa en Él, entrégale más su corazón a Él. Búscale de esa manera en este momento. Búscale, búscale, porque Él está cerca de ti. Él se ha acercado a ti. Él está allí. Él está tocando tu corazón. Él está tocando tu alma. Él está tocando tus manos. Y catarabacato robocoto robocoto y catalaba. Y catalabacato robocoto robocoto y catalaba. Oh bendito Dios, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Presencia de Dios, fluye, fluye más. Presencia viva de Dios, fluye, fluye más. Presencia santa de Dios, fluye más. Llena las vidas, llena los corazones. Haz el propósito en esta mañana. Cuando salgas de este lugar, que tu propósito sea buscar más a Dios. Que tu propósito sea despojarte de cosas innecesarias que no te aportan nada, que te aportan es ocupación. Y toma la decisión de acercarte más a Dios, porque sin duda alguna le vas a hallar. Le vas a hallar sin duda alguna. Oh Dios mío, yo te pido, Jesús de Nazaret, en este momento, en este tiempo donde yo no puedo llegar, tú sí puedes llegar. Bendito Dios, comienza a organizar el tiempo. Bendito Dios, señala en el tiempo malgastado que dedicamos en el día o en la noche. Señala ese tiempo malgastado, Dios. Señala esas cosas innecesarias que nosotros buscamos. Dios mío, te pido que las señales en cada vida, en cada corazón. Oh bendito Dios, bendito Salvador. Dale el primer lugar a Cristo. Dale el primer lugar a Cristo. Dale el primer lugar a Él. Y Él se va a revelar a tu vida. Él se va a manifestar a tu vida. Oh bendito Dios, bendito Jesús. Bendito Creador de los cielos y de la tierra. Derrama más de tu presencia. Derrama más de tu presencia. Oh bendito Dios, bendito Salvador. Oh, te adoramos, Dios. Te bendecimos, Jesús de Nazaret. Te bendecimos, Dios. Gracias, Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Dios, por lo que has hecho en nuestros corazones. Gracias, Dios. Dios mío, oro por tu pueblo, oro por tus hijos. Dios mío, oro por lo que nos están viendo por la transmisión en vivo. Bendito Dios, que tu presencia se lleve todo lo malo. Presencia de Dios, llévate todo lo malo. Llévate todo impedimento ahora. Todo aquello que no permite que tu pueblo te busque más, llévatelo ahora. Quita las barreras, quita los obstáculos. Quita, Dios mío, todas las ocupaciones excesivas ahora. Quítalas, Dios, arráncala de la mente, arráncala de los corazones. Dios mío, que en cada casa, en cada familia, en cada hogar, Dios mío, todo impedimento, todo aquello que no permite a tu pueblo que te busque más, Dios mío, arranca de raíz todo
declaro eso en el nombre de Jesús. No permitas que tu vida espiritual se enfríe. No permitas que tu vida espiritual se apague. No lo permitas. Busca más a Dios como antes. Cuando antes llorabas de delante de la presencia de Dios, eso era producto que lo buscabas con un corazón sincero. Cuando antes te despertabas y solamente querías adorarle, que vuelvan esos tiempos a tu vida, que regresen esos tiempos de oración, esos tiempos de leer la Biblia, que regresen esos tiempos donde solamente con escuchar una canción te ponías a llorar. Que regresen esos tiempos de antaño, esos tiempos atrás que marcaron tu vida. Ese día donde Cristo te rescató, te sacó de este mundo perdido, y que lo único que querías era siempre buscar la presencia de Dios. Que vuelvan esos tiempos a tu vida nuevamente. Toma esa decisión. Toma esa decisión de buscarle más a Él. Toma esa decisión. No permitas que te enfríes. No permitas que mueras espiritualmente. No lo permitas. No permitas que el enemigo te robe ese tiempo valioso en la presencia de Dios. No lo permitas. Él está aquí, Él te está llamando. Él te está llamando para que antes sea como antes. En su presencia Él te está llamando. Vuelve a hacer las cosas que dejaste de hacer en la presencia de Dios. Que nada, nadie te detenga en tu búsqueda hacia Dios. Oh bendito Rey. Oh bendito Jesús, aquí estamos. Aquí estamos, tu pueblo, tu remanente que te busca. Aquí estamos, Dios. No queremos más la misma rutina. No queremos más la misma rutina en nuestra vida. Dile, Dios mío, trae ese cambio a nuestra vida. Trae la libertad a nuestra vida, Dios. Quita la pereza. Quita la pereza de nuestras vidas. Quita esos dardos que vienen a nuestra mente. Esos dardos de fuego del maligno. Quita la duda, Dios. Quita los temores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, gracias. Gracias, Dios. Yo quiero que todos oren conmigo. Los que nos están viendo por la transmisión, oren conmigo de la siguiente manera. Amado Dios, yo te doy las gracias porque en esta mañana yo he escuchado tu palabra y tu palabra me ha enseñado que yo tengo que buscarte para poder vivir espiritualmente, para no secarme espiritualmente. Dile, Dios mío, tu palabra en esta mañana me ha enseñado: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Dile, Dios mío, hoy te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Dios, porque me he ocupado en cosas innecesarias y no me he ocupado para buscar más de tu presencia. Dile, Dios mío, perdóname. Dile, Dios mío, perdóname, porque a veces malgasto mi tiempo todo el día y toda la noche en las redes sociales. Dile, Dios mío, perdóname. Ayúdame a organizar mi tiempo. Ayúdame a hacer un balance en mi búsqueda hacia ti. Dile, Dios mío, ayúdame a buscarte más. Pero perdóname, Dios, y dame la fuerza y dame la fortaleza que necesito para poder avanzar en tu búsqueda, buscarte continuamente, Dios mío. Y te invito en esta mañana a que vengas a vivir a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame
a seguir buscándote. Ayúdame a seguir sirviéndote. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, levante sus manos. Levante su mano, diga: Dios mío, en esta mañana yo te pido que traigas sanidad sobre mi vida. Trae sanidad sobre mi cuerpo. Trae libertad sobre mi mente. Trae libertad sobre mi alma. Dile: Dios mío, en esta mañana sáname. Sáname, Dios. Libértame, Dios. Dile: Dios mío, en esta mañana cambia mi vida. Transforma mi vida. Dile: Dios mío, en esta mañana que tu bendición se derrame sobre mi familia. Que tu bendición se derrame sobre mi hogar. Dile: Dios mío, en esta mañana y con mis manos levantadas, ayúdame, Dios, a buscarte más. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Con un fuerte aplauso para Él. Fuerte, fuerte el aplauso para Dios. Fuerte el aplauso para Dios. Y recuerda, buscarme y viviréis. Dios les continúe bendiciendo.